Saberes ancestrales de nuestras culturas preamericanas nutren nuestras venas, nuestras entrañas, nuestra piel y nuestra memoria. Y están más cerca de lo que pensamos. Teotihuacán a la mano. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, con el tema El espacio construido, la arquitectura y la arqueología en relación a Teotihuacán. Y tendré el placer de presentarles a nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Villalobos, a este espacio de divulgación, la cabina de Radio INA. Alejandro, doctor Alejandro Villalobos, bienvenido a esta su casa. Gracias, mi querido Jesús, un placer. Muchísimas gracias, Alejandro. Decía ya para entrar en materia, pues veremos para aproximarnos que pretendemos llevar a cabo ahora mismo son desde dos perspectivas, con la ayuda de tu invaluable conocimiento, doctor, nos vas a ayudar a dilucidar y tiene que ver con tu formación profesional como arquitecto y como arqueólogo para entrar en materia. Háblanos de ti un poco en cuanto a qué te llevó, Alejandro, querido doctor, para adentrarte en estas dos disciplinas aparentemente disímbolas, pero ya veremos qué relación tienen una con la otra, sobre todo en el tema que nos apasiona y que nos convoca, que es Teotihuacán. ¿Qué te llevó a adentrarte y estudiar y a formarte como arquitecto y como arqueólogo, Alejandro? Gracias, Jesús. Gracias. No sé si se escucha bien. Bueno, sí, Sí, perfecto. te escuchamos bien. Gracias. Pues, esa presentación está larga. Sí, son muchos alumnos y es natural. Es natural si pensamos que tenemos en nuestro país una universidad de masas, una universidad en la que no son pocos los estudiantes. No, el alumnado es siempre, desde que yo estudiaba, siempre numeroso y muy activo. En carreras como ingeniería, por ejemplo, medicina para el área de ciencias biológicas o la carrera de contaduría para las económico-administrativas, no sé, me ocurre otra, bueno, físico-matemáticas, los ingenieros, desde luego. Hay estas carreras líderes en las áreas del conocimiento. Y de entre ellas, la arquitectura no es una de ellas. En el área físico-matemáticas, de hecho, la arquitectura vive en el umbral a horcajadas entre el universo de las humanidades y el universo de las ciencias exactas, ¿no? Y desde luego de las ciencias sociales. Ahora, mientras más avanzamos, más hemos comprobado la necesaria visión antropológica del hacer arquitectónico, del hacer de la ciudad, del derecho a la ciudad, del cómo no llegar solamente al edificio de firma, como en el siglo pasado, que demuestre su ineficiencia para ser demolido tristemente, ¿no? Como ocurre con muchos ejemplares muy notables que del siglo pasado ya no sobrevivieron al siglo XXI. Entonces, eh, la Universidad de Masas, los rockstars de las carreras por cada área, ¿no? Era un lugar donde yo no quería estar. Aquí, todo este rollo para decirte, yo no quería ser ni ingeniero, ni contador, ni médico, como mi familia. Toda mi familia son médicos. Tengo un hermano físico, pero el ámbito forense está ocupado por mis tres miembros de mi familia directos, ¿no? Mi padre, mi hermano y una hermana. En la actualidad yo celebro haber tomado esa determinación muy joven, tenía 17 años,
cumpliendo 18. Yo entré a los 5 años a la primaria, me echaron pronto de la casa y no era la ingeniería lo que a mí me llamaba, desde luego. La arquitectura tenía estoy pensando en el momento en que decidí por qué, es decir, en frente al periódico, ¿me explicó? Cuando decían área físico, matemáticas, carreras, ingeniero, ingeniero, ta, 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 ta. Y hasta abajo, diseñador industrial y arquitecto. 1977 estamos hablando. Y la arquitectura tiene esa posibilidad de ser vínculo, enlace entre estos ámbitos de la, del quehacer, del generar conocimiento. Mi relación con la arquitectura no había sido sino a través de un maestro, que luego supe que era un profesor, que era un arquitecto muy famoso, que nos dio algunas sesiones en dibujo en el bachillerato, ahí en la Academia Militar de Tacubaya, Tacubaya West Point, donde yo estudié el bachillerato. Y luego me entero que este arquitecto que nos habló de su trabajo, pues es un arquitecto, era un arquitecto muy famoso, Juan Segura. Em, Me asomo a la arquitectura como tal, como disciplina del ejercicio, sobre todo profesional, no la tenía yo a la mano. Se fue construyendo conforme me enfrentaba yo a esa universidad de masas, a una fila inmensa, ¿no? Interminable. Mi examen fue en el Palacio de los Deportes para ingresar a la carrera, no al bachillerato siquiera, a la carrera. Y una fila larguísima, donde te decían, dos filas, donde te decían, carrera arquitecto de 4 años aquí, arquitecto de 5 años acá. ¿En cuál crees que me formé? ¿Cuál crees que tenía la fila más larga? Claro, la de arquitecto de 4 años. Yo no sabía nada del movimiento del autogobierno y tal, sino que era una especie pues de reclutamiento con esa componente. Aquí es de 4 años, es decir, ¿no? Y los otros, los de la veladora perpetua, pues son 5. En fin, Por eh, luego, economía, luego corregí, si hice un semestre en autogobierno. No, no, no alcancé a hacer el semestre en autogobierno. Corregí en la dirección, presenté mi documentación, dije, no llevaba una sola clase y voy a la mitad del semestre o casi la mitad. O hace 2 meses que no sé nada de mis maestros y me cambiaron a otro taller, ¿no? Eh, Fui con mis papeles a decir, vengo así y ya. ¿Qué pasó con esa carrera de arquitecto? Los primeros 3 años eh, sobrevive uno y es un estudiante que opera en defensa propia constantemente. Y enfrenta a uno, ahora más allá, ya una vez remontada la el monstruoso volumen de personas que conforman la comunidad universitaria, ya más en el trato o en el tacto de las cátedras este, que forman la carrera, me enteré que mucho de lo que mis maestros conversaban con nosotros era el producto de su experiencia, no el producto, vamos, el producto de su experiencia personal y no de su experiencia académica. Y esa experiencia profesional era eminentemente empírica. Es decir, no había base documental, no había más referente que el dicho del profesor para sostener una idea. Y a mí eso me pareció de una vacuidad espeluznante. Entonces, no se lee en la carrera de arquitecto. Los libros son nuevos. Y de ellos, uno particularmente en el año 78 llegó a mis manos, el libro de arquitectura prehispánica de Ignacio Marquina. Y bueno, yo estaba fascinado con ese libro, era mi libro de cabecera. Abrías el libro, Jesús, para atrás, ¿no? Ya ves que traen la tarjetita, ¿no? Y venían los sellitos de cada cuando lo pedían prestado y firmaban. Y no habían pedido prestado, hacía 4 años ese libro. Yo era el único que lo pedía cada tercer día. Y y bueno, ese te trascendió porque
no solamente en tus inicios, sino posteriormente te ha formado de alguna manera y lo has adoptado como tu libro Mm. precisamente de cabecera, y no solamente el libro, sino todo su legado, ¿no? Pero ya hablaremos del arquitecto Ignacio Marquina en tu formación, pero además lo que es importante es entender que, bueno, fue un poco por casi incidentalmente, si entendí bien, tu camino inicial por la arquitectura, ¿no? Por economía y luego corregiste de autogobierno para irte al sistema más. Así fue, con una cara así terrible, grandota, ¿no? Ahí fui alumno en el autogobierno, primer año fui alumno de Leonardo y Casa, fui alumno de Germinal Pérez, fui alumno de una mujer maravillosa que ya no volví a ver en clase, no sé qué pasó con ella, fue Pepita Saizó, ¿no? Em, no sé qué pasó con ellos. El taller iba a desaparecer, cosas propias de ese momento. Era el 77, muy recientemente aprobado el plan de estudios ya formal del autogobierno. En fin, con ese libro viajaba yo por los autobuses, con las tranvías, el trolebús, ¿no? Oye, El libro Alejandro, de Marquina, era querido Jesús, era un libro muy pesado, más de kilo y medio. enorme, pesado y voluminoso, digamos. Sí, Oye, sí. estimado Alejandro, y bueno, eso es la arquitectura. ¿Y la arqueología cómo surge? Tiene ¿Te que ver con esto. Llegué con el libro a la casa, lo vio mi padre, me dijo, qué maravilla que hayas encontrado el libro. Yo, ¿cómo que lo he encontrado? Pues es de la biblioteca. Ah, pensé que era el nuestro. Yo dije, ¿alguna vez lo tuvimos este libro? Me dijo, sí, pero pues creo que se lo presté a alguien. Mi padre era una biblioteca abierta que prestaba y no se acordaba nunca a quién. Y con el buen oficio de no devolver libros de los buenos lectores, este, según esto, alguna vez estuvo en la casa. Yo no me acuerdo de él, la verdad es esa. Y ahí mismo le pregunté, oye, no, a mí me parece espléndido este libro. ¿Y cuándo murió el arquitecto? Que papá lo había tenido, papá formaba parte del INA cuando los Huesos de Cuauhtémoc fue miembro de las comisiones en los 70. Y Marquina andaba por ahí, yo no estaba enterado de eso. Bueno, lo cierto es que me dijo, no, no ha muerto, está en Córdoba, ve a buscarlo. Entonces fui a Córdoba 16, luego supe que estaba en Córdoba 45 arriba. Y fui y me presenté con él. Y habré tenido con él, no sé, una docena de sesiones. Le presentaba mis dibujos. No le desagradaba el ver, por ejemplo, que yo me atreviera a representar a Malinalco en un dibujo en su proceso de construcción, Jesús. Decía, a ver, ay, ay, qué interesante, me decía, que, ¿no? Y a estas cosas no los llamaban ni reconstrucciones, decía que eran acercamientos. Estos son. Marquina me enseñó el plano de Milton con fecha 1966 y me dijo, es un acercamiento. Y esa palabra la tenía él incrustada en su discurso, al grado que mi tesis de licenciatura de arquitecto dedicada a Marquina sobre arquitectura mexica, que es una necedad, porque ahí era la necedad de los arquitectos contra mi necedad, ¿me entiendes? Entonces, entablamos una situación de contienda muy, muy, muy interesante que no vale la pena recordar. Este, mi tesis de arquitecto se la dediqué a Marquina con el nombre que él favorecía mucho, que era este de acercamiento, ¿no? Llamar a las cosas acercamiento también te abría el sendero que Marquina decía también de los procesos, ¿no? Alejandro, las cosas en arquitectura son hechos que implican procesos, procesos. Y el camino de los procesos, pues es el camino de las espinas, no es el camino fácil, Alejandro. Bueno, y como a los cangrejos nos gusta, las cosas fáciles, pues allá te van, ¿no? Eh,
fui a entregar papeles al Museo de Antropología en el año 79. Ya no estaba allí la escuela, me recibió los papeles Chantal. Ella era secretaria de Asuntos Escolares. Todavía se acuerda, Chantal vive en Yucatán, la invitamos ahora en los 70 años de la ENA. Ay, eras chiquito, eras muy simpático. Ella dice que se acuerda de mí. Y me dijo, ya no te los recibo, llévalos a Cuicuilco. Pero, ¿cómo los planetas se alinean? Porque, pues yo pude haber entrado y nadie me pudo haber atendido. Pero coincidió que estaba ella allí que me informó que fuera a Cuicuilco. El arquitecto Marquina no me dijo, vaya, inscríbase en Cuicuilco. No estaría mal que estudiara arqueología, me dijo el arquitecto. Fíjatela, ¿no? Como los abuelos. No estaría mal, Alejandro, que te portaras bien, ¿no? No, bueno, entré a arqueología queriendo pasar desapercibido, en una clase con la maestra Lorenza Flores. Yo no tenía máquina de escribir, yo no tenía, vivía con mis padres, sí, pero pues vivía en una casa al fondo de la casa. Yo no tenía, bueno, máquina de escribir sí había, pero la usábamos todos y era una. Entonces, yo hacía mis trabajos a mano, acostumbrado a escribir mis trabajos. Y en 1980, que ingreso a la ENA en octubre, eh, hago un trabajo escrito a mano. Y bueno, ahí Lorenza Flores, pues, al día siguiente de la clase, dijo, a ver, ¿quién es el alumno con letra de arquitecto? Y todo lo desapercibido que yo quería pasar, ahí valió gorro, porque Lorenza se encargó de decir, ay, a ver, usted, no le voy a aceptar si tú crees, me dijo, que te voy a aceptar tu trabajo, aunque tengas bonita letra, te voy a aceptar tu trabajo manuscrito, no, hazlo en máquina. Le digo, pero maestra, es que yo no tengo máquina, ya ando en la calle. Iba yo por planos, en la noche tocaba el piano, en un bar, en fin, hacía yo cosas muy locas en el 80, ¿no? Y no obstante, muchas vicisitudes de la desorganización o de los problemas de organización propios de la escuela de la ENA, porque sabemos que había clases a deshoras. La ENA es un centro de reconocimiento del socialismo porque no hay clases, decía un maestro. Pero a las clases se refería a que no había clases de impartir cátedra. Cambiaban los horarios, era muy difícil. Si no estabas tiempo completo en la escuela, tú me dirás, Jesús, te cambiaban las horas. El grupo ya no da clases. Ahora hay que ir a antropológicas a tomar la clase allá con el profe. O hay que ir al CIESAS, o hay que ir al Colmex. Y en aquellos tiempos no era tan fácil. No obstante eso, persistí en seguir con la carrera de arqueólogo. Para mí, la arqueología ha significado como la arquitectura una forma de vida más que una disciplina científica a la que yo me dedique como profesión. Son mis dos formas de vida básicas, ¿no? Elementales, y su combinación es la posibilidad de contribuir desde una hacia la otra, ¿no? Y viceversa. Yo creo que puedo decirte, ¿no? No es epitafio, pero me han sido mis dos grandes amores, la arquitectura. En orden alfabético, la arqueología y la arquitectura. Es como una dualidad que se Y concreta en sí, tu sí, persona y que sí. te da una posibilidad de aproximarnos para retomar y para frasearte en lo que acabas de decir, que te marcaba de otros profesores, el aproximarse a las cosas y tú te aproximas desde una doble visión o desde una visión, pero que está formada por la arquitectura y la arqueología. Y en este sentido, yo te preguntaría, porque ha habido como una discusión en algunos medios, o había, si hay especialistas que opinan que tal vez no hay una arquitectura prehispánica, algunos que retoman el concepto
más desde el eurocentrismo, digamos, y que no aceptan que las culturas preamericanas tuvieran una arquitectura. ¿Podemos hablar de una arquitectura prehispánica? ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Bueno, vamos a ver, la arquitectura es toda acción colectiva destinada a proveer un abrigo a la colectividad que le produce. Es un satisfactor de la necesidad de espacio habitable que nace cuando los seres humanos abandonan la caverna como un sitio de abrigo. La propia caverna ya tiene, si vemos los estudios, no sé, ¿quién te gusta de cavernas? Leroy Gurhan, por ejemplo, en Francia, o los trabajos, no sé, de García Cook o Magnish aquí en las cuevas de Puebla, de la Mixteca, este, o los trabajos también allá en el norte, ¿no? Con uy, uno de los antropólogos también muy importantes. La caverna es una forma de arquitectura también. Eh, La procedencia del griego y su etimología es muy indicativa de la forma como el espacio habitable es resuelto colectivamente desde las épocas del mundo antiguo, Egipto, Mesopotamia, las civilizaciones del río Indo, las civilizaciones del río Amarillo en China, ¿no? Y que han sido paramétricas para la construcción de una definición de pretensiones universalistas, como bien lo has dicho, procedente desde el occidente. Entonces, y lo padecí en clase, déjame decirte, querido Jesús. Hubo maestros, no voy a decir sus nombres porque los quiero entrañablemente. Hubo un maestro que me dijo, a ver, tú, prehispánico, ¿te queda claro? Me dice el maestro, una voz así, muy impostada. ¿Te queda claro, Alejandro, que la Coatlicue se está labrando casi simultáneamente a la Piedad de Miguel Ángel y no tienen punto de comparación? Y le dije, no, me queda claro que son contemporáneas y me queda claro también que no tienen punto de comparación. Y se le ocurre decirme, ¿tú cuál prefieres? Y le dije la menos evidente, la de mayor contenido simbólico, la más cargada de significado, maestro Charro, mi maestro Charro. Porque yo veo la piedad de Miguel Ángel y me queda claro que es la piedad de Miguel Ángel. Me queda clara la pasión de Cristo. Me queda claro el llanto de la madre, ¿no? Que tiene al hijo. Imagínate un hijo así en esas condiciones, ¿no? Yo lloraría peor que ¿no? Pero Coatlicue es otro concepto de madre, ¿no? Más cargada de símbolos, significados, nada que ver. Yo no sé, bueno, si a esas vamos. La Coatlicue se labra sobre basalto, profesor, sin herramienta metálica, y la Piedad se labra sobre mármol de Carrara, el mármol grano de sal de Carrara, que es blando, es suave. Que cuando llegan a esos mantos en Carrara, yo viví en Carrara un mes, es es un problema extraer bloque grande de ese mármol que es muy suave. No pueden extraer grandes bloques. Por eso es que Miguel Ángel decía, extraía nódulos amorfos y decía, para sus ensayos yo voy a extraer lo que tenía adentro. Esa es una metáfora maravillosa del florentino, ¿no? Acá los labradores de piedra, los Tetlapanqui o Tetlapanquime o Tetlepanqueme de Chalco, ¿no? Eran igualmente duchos en esto, con una piedra de 4 toneladas por metro cúbico y de 380 kilogramos por centímetro cúbico de resistencia. Dos veces casi la del concreto de tu casa o la mía. Entonces, si no hay punto de comparación.
tuve elementos para responderle. Y eso a un colega arquitecto en los años 70 80 no era usual, no era usual. Era para que hubiera agachado la cabeza y hubiera dicho, ninguna, efectivamente. Y me quedo con la piedad, maestro. Bueno, saqué 10 con él. A lo mejor era tan necio como yo, ¿no? Wow. Ese enfrentamiento era complejo. Sostener la palabra arquitectura prehispánica como concepto ha sido una cuestión que hemos remontado y que hemos enfrentado. Yo prefiero todavía llamarle arquitectura prehispánica y ya migré de llamarla arquitectura mesoamericana. Ya intervine en la construcción de planes de estudio de la formación de los arquitectos en materia de arquitectura antigua de América. Ya la llamamos arquitectura mesoamericana y así apareció en los planes de estudio. Ya la llamamos antecedentes de la arquitectura mexicana uno, paréntesis prehispánica o mesoamericana. Porque a lo mejor decir prehispánico está dándole prioridad a la presencia europea. Claro. Eh, Esto me da pie, Alejandro, querido Alejandro, para la siguiente pregunta, pero que sí, vamos a dejar para el siguiente programa, porque con esta introducción que nos has dado, es para abrir boca precisamente sobre la pertinencia de la arquitectura y de la arqueología entrelazadas para estudiar el pasado prehispánico. Y ya nos has dicho entonces, frente a la pregunta de si podemos hablar de arquitectura prehispánica, donde tú señalas que has migrado de la arquitectura mesoamericana como concepto, así un concepto de arquitectura prehispánica, y para explicarlo, dices que finalmente el hombre, desde que habita en este planeta, construye su hábitat a través primero de las cuevas, ¿no? Y de ahí te remontas a otros ejemplos, pero desafortunadamente el señor tiempo, que no sé si es Tlaloc o quién es el dedicado al tiempo, nos ha marcado que por ahora vamos a hacer una pausa, y vamos a continuar en otro programa si no los permites, querido Alejandro. mucho gusto. Entonces, también, queridos radioescuchas, tenemos que concluir por hoy el programa. Espero que como yo lo hayan disfrutado. Esta es una forma de motivarlos y acercarlos a una de las cunas de civilización que vamos a abordar en el siguiente programa, que es Teotihuacán, la ciudad por excelencia. Apenas estamos esbozando estos conceptos de arquitectura que construyen un hábitat y tendremos que hablar y llegar a lo que es la ciudad por excelencia de Teotihuacán. Eh, bueno, sin más, esto ha sido un programa más de la serie Teotihuacán a la mano. Gracias a Radio INA, en la producción tenemos a la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, aquí presente, realización Evanibaldo Morales, a quien le mandamos un caluroso saludo ahora que va rumbo a las tierras guanajuatenses. En grabación y edición a Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Un agradecimiento especial a la zona arqueológica de Teotihuacán, porque a través del Departamento de Museos y Comunicación Educativa, ha sido posible realizar también este programa. Yo soy Jesús Torres Peralta y recuerden que cada día es una nueva oportunidad para aprender, ser y estar. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.